En mi bar, el señor Henderson era solo un anciano tranquilo, hasta que una noche la violencia irrumpió y reveló que su serenidad ocultaba una tormenta capaz de arrasar con todo. Trabajo en un bar. No es un lugar elegante, solo un rincón de barrio llamado El Roble Caído, donde los vecinos vienen a olvidar el día con una cerveza fría y una charla tranquila. Conozco a casi todos los que entran por esa puerta. Conozco sus bebidas, sus equipos de fútbol y las historias que repiten después de la tercera ronda. Y uno de mis clientes favoritos era el señor Henderson. El señor Henderson era una institución en sí mismo, un hombre negro, probablemente de unos 70 y tantos años, con el pelo blanco como la nieve y unas manos que parecían talladas en madera vieja. Venía cada martes y cada viernes, se sentaba en la misma mesa del rincón, pedía un solo whisky Macallan 12, con un solo cubo de hielo, y leía un libro de bolsillo hasta que su vaso estaba vacío. Nunca hablaba mucho, pero su presencia era reconfortante. Tenía una dignidad silenciosa que imponía respeto sin pedirlo. Yo siempre me aseguraba de que su vaso estuviera perfecto, y él siempre dejaba una propina exacta del 20%, ni un céntimo más ni uno menos. Esa noche de martes empezó como cualquier otra. El murmullo habitual de conversaciones llenaba el local. La tele del rincón mostraba un partido de béisbol sin mucho interés, y el señor Henderson estaba absorto en su libro, con su whisky a medio beber. Entonces la puerta se abrió de golpe, trayendo una ráfaga de aire frío y algo más: problemas. Eran 4 tipos, de unos 20 y pocos años. No eran los clientes habituales, eran ruidosos, llevaban ropa de marca que parecía un disfraz y se movían con una arrogancia que apestaba a inseguridad. Su líder, un tipo flacucho con una cadena de plata falsa que brillaba bajo las luces del bar, se hacía llamar Leo. Se sentaron en la mesa más grande en el centro del bar y empezaron a pedir rondas de la cerveza más barata, gritando y riéndose de chistes que solo ellos entendían. El ambiente cambió al instante. Las conversaciones se apagaron, la gente les lanzaba miradas de reojo. Traté de ignorarlos, pensando que se irían pronto, pero no fue así. Después de su tercera ronda, sus ojos empezaron a buscar un blanco, y lo encontraron en la esquina. «Oye, mira a ese abuelo», dijo uno de ellos, lo suficientemente alto como para que media sala lo oyera. «Debería estar en la cama, no quitándonos el aire». El señor Henderson no levantó la vista de su libro. Pasó la página con una calma deliberada. Leo sonrió. Una sonrisa torcida y desagradable. «A lo mejor no nos ha oído. Oye, abuelo, ¿estás sordo o solo eres maleducado?» El señor Henderson siguió ignorándolos. Yo me acerqué a su mesa. «Señor Henderson, ¿está todo bien? ¿Quiere que me encargue?» Él finalmente levantó la vista, no hacia los idiotas, sino hacia mí. Sus ojos, normalmente tranquilos y amables, tenían un brillo cansado. «Estoy bien, hijo. Un perro que ladra mucho rara vez muerde». Pero esos perros parecían tener muchas ganas de morder. Leo se levantó seguido por sus 3 secuaces y se acercaron a la mesa del señor Henderson, rodeándola. El bar entero se quedó en silencio. Solo se oía el zumbido de la nevera. «¿Qué lees, viejo?», preguntó Leo, inclinándose y tratando de arrebatarle el libro. El señor Henderson movió el libro fuera de su alcance con una rapidez que no cuadraba con su edad. «Algo que no entenderías», respondió con voz suave pero firme. Eso fue como echar gasolina al fuego. La cara de Leo se enrojeció. «Mira, viejo pedazo de... no sé quién te crees que eres, pero este es nuestro bar esta noche, y tú nos estás faltando al respeto».
«Lo único que falta al respeto aquí», dijo el señor Henderson, cerrando su libro y colocándolo con cuidado sobre la mesa, «es vuestra falta de educación». Uno de los amigos de Leo se rió y tropezó deliberadamente con la mesa, derramando el resto del whisky sobre el libro y los pantalones del señor Henderson. El líquido ámbar empapó las páginas. Ese fue el punto de quiebre. El señor Henderson miró la mancha oscura extendiéndose sobre la portada de su libro. Luego, muy lentamente, levantó la cabeza. La expresión cansada había desaparecido de sus ojos. Ahora solo había una calma fría, o una quietud que daba más miedo que cualquier grito. Se puso de pie, no como un anciano, con esfuerzo y apoyándose en la mesa. Se levantó con una fluidez y un equilibrio perfectos, como un bailarín. Era más alto de lo que parecía sentado, y aunque era delgado, había algo en su postura que de repente parecía increíblemente sólido. «Les he pedido amablemente que se detengan», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio absoluto del bar. «No lo pediré una tercera vez. Váyanse, ahora». Leo soltó una carcajada áspera. «¿O qué? ¿Nos vas a pegar con tu bastón imaginario, abuelo?» Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal, y le dio un empujón en el pecho. «Vamos, haz algo». Y fue entonces cuando lo vi. En el instante en que la mano de Leo tocó su pecho, el señor Henderson no se tambaleó. Se plantó. Sus hombros se cuadraron, su espalda se enderezó, y una calma gélida, una quietud casi antinatural, se apoderó de él. El anciano que servía whisky cada martes había desaparecido. En su lugar había un hombre cuya mirada no prometía miedo, sino un final. El empujón de Leo fue un error catastrófico. No movió al señor Henderson ni un centímetro. Fue como empujar un muro de granito. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. La sonrisa burlona de Leo vaciló, reemplazada por una sombra de confusión al sentir la increíble solidez del anciano. Y entonces, el señor Henderson se movió. No fue un movimiento brusco ni torpe. Fue como un relámpago. Su mano izquierda, que hasta ese momento colgaba relajada a su costado, se disparó y agarró la muñeca de Leo. No con la fuerza de un anciano, sino con la precisión de una trampa de acero. Al mismo tiempo, su otra mano se posó suavemente sobre el codo de Leo. «Te lo advertí», dijo el señor Henderson, su voz tan tranquila como siempre. Luego, con un giro mínimo de su cuerpo, aplicó una presión que desafiaba la física. La muñeca de Leo se dobló en un ángulo antinatural. Su codo se bloqueó. Un grito ahogado escapó de sus labios cuando sus rodillas cedieron y cayó al suelo, de cara, con el brazo atrapado en una llave que le obligaba a postrarse. El señor Henderson ni siquiera sudaba. Lo mantenía allí, inmovilizado, con la misma facilidad con la que uno sostiene un periódico. El silencio en el bar se rompió por el jadeo colectivo. Los otros 3 matones se quedaron paralizados por un segundo, sus cerebros tratando de procesar lo que acababan de ver. Su líder, el más bocazas y arrogante, estaba en el suelo, gimoteando a los pies de un jubilado. La incredulidad dio paso a la ira. «Suéltalo, viejo de mierda», gritó uno de ellos, un tipo con la nariz chata, y se abalanzó hacia adelante. Otro, más corpulento, intentó rodearlo por el otro lado. El señor Henderson soltó a Leo como si fuera un trapo sucio. El matón de la nariz chata lanzó un puñetazo salvaje y telegrafiado. El señor Henderson no retrocedió. Dio un paso lateral, tan fluido que parecía deslizarse, y el puño pasó silbando por el aire donde había estado su cabeza. Mientras el matón perdía el equilibrio por su propio impulso, el señor Henderson usó la palma de su mano abierta para golpear un punto justo debajo de su oreja.
No fue un golpe fuerte. Fue un toque, un chasquido seco. Los ojos del tipo se pusieron en blanco y se desplomó como un saco de patatas, completamente inconsciente. Todo en menos de 2 segundos. El corpulento, que venía por el otro lado, se detuvo en seco, con los ojos como platos. El miedo luchaba contra el orgullo en su rostro. Decidió que el orgullo era más fuerte y cargó, rugiendo como un animal. El señor Henderson se agachó ligeramente, como si fuera a recoger algo del suelo. El corpulento se estrelló contra él, pero en lugar de encontrar resistencia, encontró un vacío. El señor Henderson había girado sobre sus talones, usando el peso y la velocidad del hombre en su contra. Con un movimiento de cadera lo desequilibró y lo lanzó por encima de su hombro. El hombre voló por el aire y aterrizó con un estruendo que hizo temblar los vasos de la barra, cayendo sobre una mesa vacía que se partió en 2 con un crujido espantoso. Ahora quedaban 2. Leo, que se estaba poniendo de pie con dificultad, sujetándose el brazo y con el rostro contraído por el dolor y la humillación. Y el cuarto hombre, el más grande de todos. Un armario con piernas que hasta ahora solo había observado desde atrás. En el centro del bar, rodeado de 2 cuerpos inconscientes y los restos de una mesa, el señor Henderson se enderezó. Se sacudió una mota de polvo inexistente de la manga de su chaqueta. Ni siquiera respiraba con dificultad. Su mirada tranquila se posó en Leo y luego en el gigante. El gigante no era estúpido. Había visto a sus 3 amigos ser desmantelados en menos de 10 segundos. El pánico se apoderó de él. Miró a su alrededor, buscando una ventaja, un arma. Sus ojos se fijaron en uno de los taburetes de roble macizo que teníamos en la barra. Con un grito que era mitad rabia y mitad terror, agarró el pesado taburete con ambas manos. Lo levantó por encima de su cabeza, los músculos de sus brazos tensos. La madera vieja crujió bajo la presión de sus nudillos. Miró al señor Henderson, quien simplemente lo observaba, quieto, esperando. «Te voy a matar, abuelo», rugió el gigante, y con toda la fuerza de su cuerpo balanceó el taburete, apuntando directamente a la cabeza del señor Henderson. El taburete cortó el aire con un silbido mortal. Vi la trayectoria, vi la intención asesina en los ojos del gigante y mi corazón se detuvo. Pero el señor Henderson no intentó bloquearlo. No intentó esquivarlo. Hizo algo que mi cerebro apenas pudo registrar. Justo cuando el pesado mueble estaba a punto de impactar, él giró sobre su pie de apoyo con una velocidad y una gracia que desafiaban su edad. Su otra pierna se extendió en una patada circular hacia atrás, precisa y devastadora. Su talón impactó no en el hombre, sino en las patas de roble del taburete. El sonido fue como un disparo de escopeta en el bar silencioso. La madera se astilló, explotando en un centenar de pedazos. El gigante se quedó de pie, aturdido, sosteniendo 2 astillas inútiles que antes eran el respaldo del asiento, con una expresión de incredulidad absoluta en su rostro. Antes de que pudiera procesar la destrucción de su arma, el señor Henderson ya había completado su giro. Aterrizó suavemente y, con un solo paso hacia adelante, hundió los nudillos de su dedo índice y corazón en el plexo solar del gigante. No fue un puñetazo, fue una punzada, un golpe seco y preciso. Todo el aire abandonó los pulmones del hombre en un jadeo ahogado. Se dobló como una bisagra, sus ojos desorbitados, y cayó de rodillas, sin aire, sin lucha, antes de desplomarse de lado en el suelo. El silencio que siguió fue más pesado que el taburete. 4 hombres,
Jóvenes, fuertes y arrogantes, estaban esparcidos por el suelo como muñecos rotos. En el centro de todo, el señor Henderson se enderezaba la chaqueta y se alisaba la camisa. Ni un solo pelo blanco fuera de lugar. Miró a Leo, el último que quedaba en pie, que se había arrinconado contra la pared, temblando, sujetándose el brazo y mirándolo con un terror puro. El terror de alguien que ha provocado a un dios dormido y ha sobrevivido para contarlo. Creo, dijo el señor Henderson con una calma escalofriante, que vuestra noche aquí ha terminado. Leo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tropezó hacia la puerta, casi cayéndose sobre su amigo inconsciente, y huyó hacia la noche sin mirar atrás. Finalmente, alguien en el bar se movió. Fui yo. Salí de detrás de la barra con las piernas temblando. «Señor Henderson», logré decir, «¿está usted bien?». Él se giró hacia mí y la intensidad de sus ojos se suavizó. Volvía a ser el anciano tranquilo que conocía. «Estoy bien, hijo, aunque lamento el desorden». Se acercó a su mesa y recogió su libro empapado en whisky. Lo miró con genuina tristeza. Una pena. Era una buena historia. Mientras la gente empezaba a murmurar y a sacar sus teléfonos, probablemente para llamar a la policía, me armé de valor. Eso ha sido increíble. ¿Quién es usted? El señor Henderson sonrió, una sonrisa pequeña y cansada. Mi nombre es George Henderson. Durante 42 años fui el propietario y el instructor jefe del dojo de karate El Puño Tranquilo, aquí mismo, a 3 calles. Enseñé a cientos de niños y adultos de este barrio. No a pelear, sino a tener la disciplina y la confianza para no tener que hacerlo. Me retiré hace 5 años. La policía llegó poco después. El sargento Miller, un hombretón con un bigote canoso, entró y evaluó la escena. Los cuerpos, la mesa rota, el taburete destrozado. Luego vio al señor Henderson. Una amplia sonrisa apareció en su rostro. «Sensei Henderson», dijo con un respeto evidente. «¿Volvemos a tener problemas con jóvenes que no saben respetar a sus mayores?» «Algo así, sargento», respondió el señor Henderson. «Se les derramó la bebida». No hubo más preguntas. Una ambulancia se llevó a los 3 matones que seguían inconscientes. El señor Henderson dio su declaración con calma y precisión. Cuando todo terminó, se acercó a la barra, sacó su cartera y puso sobre el mostrador varios billetes. «Esto debería cubrir mi whisky, la mesa, el taburete y las molestias», dijo. También dejó su propina del 20%, exacta como siempre. Se puso su abrigo, asintió en mi dirección y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró. «Buenas noches a todos», y desapareció en la oscuridad, tan silenciosamente como había llegado. Esa noche, el bar El Roble Caído tuvo una historia que se contaría durante años. Ya nadie volvió a ver al señor Henderson como un simple anciano leyendo en un rincón. Lo vimos como lo que era, un roble. Viejo, sí, y tal vez un poco caído por los años, pero con raíces de acero y una fuerza silenciosa capaz de resistir cualquier tormenta. Y aprendimos que las aguas más tranquilas son a menudo las más profundas.